Nos vamos a otra cuestión. Está Agustín Echevarne en línea. Agustín, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Ayer te escuché decir algo que, bueno, vi que insististe en querer ampliarlo, evidentemente la dinámica del espacio en el que estabas no lo permitió, y es que en las conversaciones que están manteniendo con distintos referentes políticos desde la Fundación, están llevando a encontrar que hay un grado de coincidencia entre los efectores políticos importantes en relación a qué hay que hacer con la Argentina para poner orden macroeconómico en el país y poder, digamos, ingresar en una nueva senda no sé, de lógica, de crecimiento, de oportunidades. Contanos un poco de eso. Bueno, porque claro, cuando uno mira la política observa que hay un ruido tremendo porque nos estamos acercando al final del armado de las listas. Entonces ese siempre es el momento donde la política se pone estridente y no te deja entender lo que está pasando abajo. Y abajo lo que está ocurriendo cuando uno habla con los equipos técnicos es algo muy diferente de lo que pasaba hace 6 años atrás. Hace 6 años atrás, los economistas liberales explicábamos el problema, el exceso del gasto público, cómo eso nos había generado el problema de la deuda y el problema de la inflación. Es decir, el exceso del gasto lo termina financiando con un aumento de la deuda tan grande que termina quebrando el tesoro y los títulos de la deuda argentina valen 27, 28, 30 centavos. Mientras que cuando mirás el Banco Central también está detonado porque lo utilizás para financiar al Tesoro. Entonces emiten de una manera descomunal y para tratar de controlar los precios, luego el Banco Central vuelve a tomar esos pesos aumentando la deuda del central. Entonces es una deuda del central que ya está en casi 3 veces la cantidad de moneda que hay en toda la economía. Así que es una locura. Pero la causa de todo esto es el gasto público. Y eso hoy lo tienen claro todos, pero no lo tenían claro hace 6 años atrás. Hace 6 años atrás, los keynesianos, como Alfonso Pratgay y muchos otros economistas, creían que podían mantener la situación tal cual estaba simplemente gestionando mejor. Ustedes se acuerdan que Cambiemos hablaba de gestión, gestión, gestión. Y que si dejabas de robar y gestionabas bien con las mismas estructuras económicas, la Argentina salía adelante. Bueno, eso hoy no lo cree nadie. Hoy la conversación, a mi juicio, es mucho más racional. Estamos viendo que efectivamente hay un enorme problema de gasto público, un enorme problema de productividad, porque si el Estado duplicó la cantidad de gente que trabaja en el Estado, y lo que produce el Estado, los servicios que presta el Estado, son los mismos o peores, implica que esa mitad de la gente que ingresó, o sea, 2 millones de personas, tienen productividad cero. Si esas personas pasan al sector privado y empiezan a producir riqueza, tenés 2 millones de personas más produciendo riqueza. El país es más rico. Si tenés un montón de gente que está viviendo de planes sociales y su productividad es cero o cuasi cero, si esos millones de personas que están viviendo de planes sociales empiezan a trabajar con alta productividad, entonces el país es más rico. Si vos tenés un montón de economía informal, tenés 7 millones de personas trabajando en la economía informal, con bajísima productividad, y empiezan a formalizarse, porque le bajaste impuestos, desregulaste y demás, esa gente tiene mayor productividad, es decir, produce más por la misma cantidad de horas trabajadas. Por lo tanto, el país es más rico. Entonces, si queremos salir de la pobreza, necesitamos un país donde la gente trabaje y trabaje con alta productividad, que implica con más inversiones, con más máquinas, con más inteligencia artificial, ¿sí? Todo eso te va a permitir ser mucho más rico. Y esa es la fórmula para converger con los países desarrollados. Es decir, para ser igual de desarrollados que Irlanda, que España, que Francia, que Nueva Zelanda. Ese es nuestro camino. Y ese camino implica crecer al 7% anual. Entonces hoy, todo esto que estoy diciendo hoy, es lo que se está discutiendo en los equipos técnicos. ¿Cómo se hace la reforma para bajar el gasto público sin que la gente quede en la calle? Esa es la pregunta. ¿Cómo haces para pasar 2 millones de personas del sector público al sector privado? ¿Cómo haces para que la gente salga de la informalidad y entre en la formalidad? Es decir, hoy se está discutiendo las cosas reales y no las cosas ficticias, ¿no? Esas cosas que te decían, ponés plata en el bolsillo de la gente y entonces salen
la Argentina adelante, que eso era una ficción, un disparate. Nunca funcionó, creo que hoy se comprendió que eso ya no funciona. Sí, desafortunadamente, digamos, la conducta humana es más bien fáctica, más, digamos, aprende más por lo fáctico que por lo empírico, ¿no? En aquel momento todo ese cuento de hay que poner plata en el bolsillo a la gente, bueno, ha concluido, o concluido, todavía no concluyó, estamos en el tránsito de esto, una destrucción del valor de la moneda. Ahora, quería introducir un criterio que yo vengo siguiendo, imagino que en el revoleo que hay todos los días de la telenovela de rompe, no rompe, está, no está, se pierde, pero en el pasado encuentro de la Cámara Argentina de Comercio, Argentina Norteamericana de Comercio, la AmCham, el presidente de la Corte habló del deber de custodia del valor de la moneda como un deber constitucional, y me parece que Rosati ahí introdujo un elemento que está en el original de nuestra Constitución del 58 y que en los últimos 70 años se ha ignorado olímpicamente, ¿no? Totalmente. Hay un artículo de Juan Sola, que es uno de los consejeros de Libertad y Progreso, que también dice lo mismo, explica lo que dice la Constitución con respecto a la moneda, porque ahora está la discusión de si se puede o no dolarizar. Y en realidad lo que manda la Constitución es tener una moneda, es tener una moneda sana. Ese es el mandato Sí, claro. constitucional. Y Argentina tuvo muchas monedas, y de hecho tuvo periodos donde tenías varias monedas al mismo tiempo. Y durante largos años se permitieron usar muchas monedas. Entonces ahora la discusión que también está en estos grupos de trabajo es cuál va a ser esa reforma monetaria. Una posibilidad es que sea una reforma que te vaya mostrando la posibilidad de tener diversas monedas, ¿no? Se habla del sistema bimonetario, donde aceptarías los dólares y los pesos, pero en realidad aceptarías cualquier moneda. Lo que pasa es que los argentinos lo que usamos son los dólares, que es lo que la moneda que los argentinos eligen, y los pesos porque es la que nos fuerzan a usar. Entonces hoy la Argentina es un sistema bimonetario de facto, pero no porque la ley lo diga, sino porque la gente quiere ahorrar. Y si querés ahorrar, vos sabés que no podés ahorrar en pesos, porque en pesos en el supermercado la semana siguiente los precios van a estar más altos porque los pesos valen menos. En cambio, si vas con dólares, hoy con 100 dólares seguís comprando lo mismo que hace 10 años, más o menos, un poquito menos, pero prácticamente lo mismo que hace 10 años atrás. En cambio, con los pesos, con la emisión feroz de pesos, ahora va a llegar en poquito tiempo el tipo de cambio a 512, ¿no? Y ahora cuando llega a 500, recordemos que hace 2 décadas estábamos 1-1. O sea, hasta el 2002 era 1-1 con el dólar, y ahora va a ser 1 a 512. O sea, se necesita 512 pesos para comprar un dólar. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde ese momento para acá, 9 veces te sacaron la mitad del poder adquisitivo de la moneda, te sacaron la mitad de la plata 9 veces. Es decir, que te están robando de una manera espectacular. Y eso es la otra discusión que hay, cómo se hace para que ya dejen de robar de esa manera, que sería cumplir lo que vos decís, el mandato constitucional de tener una moneda sana. Sí, por eso a mí me pareció tan importante que, es más, el gobierno tomó nota porque la vocera salió a decir, bueno, el presidente de la Corte se equivoca, no tiene por qué meterse en estos temas. Sí, claro que tiene que meterse en estos temas, porque el deber de control constitucional, al que parece ser que tampoco estamos para nada acostumbrados, es justamente un deber imperativo, ¿no? A mí me da la sensación de que eso va a traer otras cuestiones, pero bueno, no quiero hacer futurología. En relación a lo que estás viendo de los Sí, distintos pero equipos y los... déjame decir algo respecto a la Sí. Corte, porque para mí es importantísimo. La Corte es culpable de lo que nos pasa. En buena medida es culpable, porque en el 2002 había unas reglas de juego que eran el 1-1, y la Corte avaló la confiscación más grande de dinero de la historia de la Argentina. O sea, esa especificación asimétrica fue la transferencia de riqueza más grande que hubo en Argentina, de pobres a ricos. Cuando vos haces una especificación asimétrica, donde a los que venían ahorrando poquito a poquito sus dólares y venían armando para comprarse una casa, un departamento, lo que fuera, a esos les confiscaron 2/3 de lo que tenían. Y en cambio las empresas que estaban endeudadas, ¿no?, de medios, de bancos y demás, y que les regalaron la deuda, es decir, le licuaron la deuda. Entonces hubo una transferencia de riqueza inmensa de los ahorristas a los deudores. Y también
digamos, de pobres a ricos. Entonces, la Corte tiene una enorme culpabilidad en todo lo que nos pasa. Si la Corte hubiera garantizado la Constitución desde el inicio, todo esto no era posible. Vos sabés que la Constitución del 53, de Alberdi, cuando Alberdi explicaba la Constitución, decía que estaba escrita con las ideas de Adam Smith, del gran liberal. Decía que estaba escrita de tal manera de impedir que ingrese el socialismo y el mercantilismo en Argentina. El mercantilismo es el capitalismo de amigos, es lo que hay hoy. Y el socialismo, bueno, una mezcla de socialismo y mercantilismo de amigos es lo que hay hoy. Eso está prohibido por la Constitución del 53. Después, cuando llega Perón, cambia la Constitución y hace la Constitución del 49. Y finalmente, cuando viene la Revolución Libertadora, vuelve a poner la Constitución anterior, pero le agrega el famoso 14 bis. Y ahí empieza el problema, porque tenemos una Constitución mixta que no se sabe bien de qué se trata. Bueno, en realidad en algún momento no será habrá que revisar los desaguisados que se hicieron en la última reforma constitucional incorporando una cantidad de institutos que son del socialismo europeo o de las instituciones europeas que son instituciones de gobiernos parlamentarios que están impostados dentro de lo que es nuestra constitución original, que está tomada de la constitución norteamericana, que es presidencialista, ¿no? Sí, y te diría que hay algo todavía mucho más grave. En la Constitución del 94, ustedes recuerdan que en la Asamblea del año 13, lo habrán leído en el colegio, se abolieron la esclavitud, los títulos de nobleza y las prerrogativas de sangre. ¿Recuerdan? Bueno, en la Constitución del 94 se vuelven a restablecer las prerrogativas de sangre. Y los argentinos dejamos de ser iguales ante la ley. Hoy ya no somos todos argentinos con los mismos derechos. Hoy algunos tenemos algunos derechos y otros, según su sangre, según su origen, tienen otros derechos, que incluso son derechos colectivos. Es decir, que se eliminan la idea de los derechos individuales y se ponen derechos colectivos. Y me refiero a los derechos de los aborígenes. Y no es una aberración. Es una aberración porque es destruir 200 años de civilización. Y lamentablemente los abogados progresistas se perdieron lo esencial, no comprendieron lo esencial de la igualdad ante la ley, que no importa quiénes fueron tus tatarabuelos, de dónde venís, si viniste de los barcos, si viniste de España, si tus abuelos tenían título de nobleza o no, si eras hija del Inca, no importa, somos todos iguales. Ese era el espíritu de la civilización, ¿no?, de todo Occidente, esa es la base de Occidente. Bueno, eso se destruyó en la Constitución del 94. Bueno, parte de lo que hay que aprender y de lo que hay que actuar para cambiar. Muchísimas gracias por el tiempo y la ilustración. Buena jornada. Muchas gracias, un gran abrazo. Bueno, seguimos en un instante, 9, 1 minuto, ya estamos.